The 2024 Polyglot Gathering is brought to you by Glossica. Bueno, kaixo denoi, hola a todos y a todas. Ongi etorri konferentzia honetara. Bienvenidos y bienvenidas a esta pequeña conferencia. Mi nombre es Ángel García, soy Euskaldun Berri, nuevo Euskaldun, es decir, yo he adquirido, o bueno, más bien estoy todavía en el arduo proceso de adquirir el euskera como segunda lengua o como lengua extranjera. Y me gustaría por eso compartir un poco todas estas cosas tan interesantes, ¿no? Y que nos llaman tanto la atención de una lengua tan misteriosa como es el euskera. La presentación va a ser en castellano. He decidido que, pues bueno, quizás era mucho más inteligente hacer esta presentación en mi lengua materna, pero bueno, entiendo también que hay personas de muchos niveles de español como lengua extranjera aquí, entonces me intentaré adaptar un poquito a todos vosotros y vosotras, pero bueno, si no, las preguntas obviamente podéis plantear cualquier cosa y si no, en los pasillos me tenéis a vuestra disposición plena. Un breve repaso, antes que nada. Me imagino que muchos de vosotras y de vosotros estáis bien familiarizados con la situación lingüística tanto del Estado español como del Estado francés. Si nos centramos sobre todo en el caso de las lenguas que se hablan en la península ibérica, tenemos, por ejemplo, en este flanco, justo en el norte de Portugal, el gallego, el cual forma un continuum al sur con el portugués, forma hacia el este un continuum con el astur-leonés. Tenemos también en la franja mediterránea el catalán, en la franja pirenaica el aragonés y llama la atención poderosamente que la única lengua no romance y por lo tanto la única lengua no indoeuropea que tenemos en la península ibérica es el euskera, es el vasco. También es una lengua que se habla al otro lado de la frontera, al otro lado del Muga, como se dice en euskera, dividiendo ese territorio vascófono en dos partes. En el territorio llamado Hegoalde, es decir, el sur del País Vasco, que es lo que estaría controlado por la administración del Estado español. Y tenemos también, por supuesto, el norte del País Vasco francés, que sería esta zona comprendida por precisamente este Estado. Bueno, el euskera, como muchas personas aquí presentes ya sabréis, es un idioma antiquísimo, es un idioma que traza sus orígenes hasta tiempos preindoeuropeos y de hecho es un tesoro lingüístico precisamente por esto, ¿no? Es una lengua, digamos, que podemos retrotraer a tiempos antiquísimos. Ya, por ejemplo, el propio historiador heleno Heródoto citaba a los vascos como algunos de los pueblos que poblaban la península ibérica y precisamente gracias a estos testimonios que nos han quedado por escrito, porque desgraciadamente no tenemos muchos testimonios escritos en lengua vasca, podemos ver que la extensión de la cultura vasca o de la lengua vasca iba mucho más allá de las fronteras vascas de hoy en día, ¿no? Iba mucho más allá de las actuales 7 provincias vascas, es decir, de la Comunidad Autónoma Vasca, la Comunidad Foral de Navarra y también las provincias del País Vasco francés, sino que se extendía incluso hasta el valle del río Ebro y por el norte el valle del Garona, llegando incluso a la franja de los Pirineos. Claro, esto obviamente también lo sabemos, entre otras cosas, por numerosos topónimos. En la provincia de Soria, por ejemplo, en Castilla y León, o incluso en los Pirineos, llegando incluso hasta Cataluña, encontramos numerosos topónimos, es decir, nombres de pueblos, nombres de valles, nombres de pequeñas regiones o comarcas, como por ejemplo en Cataluña, ¿no? El valle del Aran, que es un topónimo tautológico, ¿no? Arana significa valle en euskera, entonces el Valle de Arán es el Valle del Valle, ¿no? Como estos tenemos pues muchos vestigios de esta cultura protovasca, ¿no? Que podemos trazar muchos años antes del comienzo de la conquista romana y después de la latinización. El euskera también, debido a su orografía, debido también a diferentes factores culturales y sociales de los que más tarde hablaremos un poquito, aunque tampoco es en lo que me quiero centrar en esta presentación, pues ha estado históricamente fragmentado, pues sobre todo desde comienzos de la Edad Media, en euskalkiak. Los euskalkiak serían literalmente los euskeras, o los diferentes tipos de hablar euskera, ¿no? Es decir, los dialectos. Y esta situación hizo que la lengua estuviera especialmente fragmentada ya bien introducido el siglo XX,
lo que evitaba pues, su estandarización, evitaba también que se pudiese proponer su uso para fines más allá de lo restringido al ámbito familiar, etcétera, etcétera. Hoy en día, digamos, el uso de los euskalkiak está bastante más limitado, en parte por el euskera batua, el euskera unificado, que es, digamos, una versión koiné, para que nos entendamos, de la lengua vasca, pero, bueno, todavía siguen manteniendo sus ciertas trazas. Yo, por ejemplo, suelo tener algunas trazas de euskera guipuzcoano en concreto. El euskera, como también muchos de vosotros y de vosotras sabéis, es una lengua que durante muchos siglos ha pasado por ciclos de mayor o de menor represión lingüística o represión política o incluso persecución, ¿no? Por ejemplo, podéis encontrar aquí a la izquierda uno de los testimonios, por así decirlo, de los castigos, incluso físicos, a los que se sometía el alumnado vascófono, tanto en el País Vasco francés como en el País Vasco español. Aquí veis, por ejemplo, que han copiado no sé cuántas veces, no se habla en vasco, no se habla en vasco. A la derecha tenemos también un cartel de una antigua escuela en Francia en el que se reza «Parlez français, soyez propres», hablen ustedes en francés, sean limpios. Muchos más testimonios de la represión del euskera, que se agudizó sobre todo a lo largo del siglo XX en España y después de la Revolución Francesa en Francia. Tenemos, por ejemplo, este pasquín de la Falange Española, ¿no?, del Partido Único durante la dictadura franquista en España, que animaba, o más bien imponía el idioma castellano. Tenemos también una imposición del dictador Primo de Rivera a comienzos del siglo XX que ordenaba la retirada de cualquier material en cualquier lengua que no fuese la lengua del Estado, ergo el castellano. O también tenemos a pensadores como el antiguo rector de la Universidad de Salamanca, Miguel de Unamuno, que, pues, aunque él mismo conocía el euskera y venía del País Vasco, insistía que el euskera era para hablarle a las vacas. Es decir, no se podía hablar de física, no se podía hablar de filosofía, no se podía hablar de ciencia en euskera. Se pensaba que, pues bueno, el pueblo vasco, cuando se elevaba hacia lo universal, lo hacía en francés o en castellano, pero nunca en euskera. Claro. Además, esto viniendo de una persona que venía de Euskal Herria, ¿no?, y que conocía la lengua vasca. Si os interesa, parte de estos testimonios los he extraído de un libro que se llama El libro negro del euskera, que es un libro que recopila cronológicamente pues, muchas de estas fuentes que nos hablan pues, de las barbaries que se cometieron contra este idioma. Y bueno, hecha ya esta introducción, que espero que no haya sido demasiado rápida, vamos ahora ya a ver algunas de las características gramaticales que creo que son especialmente interesantes en el caso del euskera. Así que, bagoaz, vamos. Os habréis fijado que el título de esta ponencia citaba al indoeuropeo. Citaba al indoeuropeo y al euskera. Bien, sabemos que el euskera y que las lenguas indoeuropeas son dos lenguas que no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Hay, de hecho, teorías que vinculan el euskera con lenguas del Cáucaso, hay teorías que vinculan el euskera con lenguas incluso bereberes. Todavía no se ha demostrado absolutamente ningún vínculo y el euskera sigue siendo una isla dentro de pues, un océano completamente indoeuropeo. La diferencia con otras lenguas no indoeuropeas que existen en Europa, como el húngaro o el finés, es que en el caso del euskera no hay absolutamente ningún pariente que esté vivo, o tampoco hay ninguna prueba escrita de que lo hubiera habido. Por ello, me voy a centrar en algunas características gramaticales que son bastante comunes en las lenguas indoeuropeas en su conjunto y que en euskera son completamente diferentes, para daros una idea en estos minutos de esta presentación de cuán diferente es el euskera y de cómo tenéis que cambiar el chip cuando os ponéis a hablar esta lengua, cuando no es vuestra lengua materna, como en mi caso. Bien, ¿alguno de vosotros o de vosotras sabe lo que es el caso ergativo o lo que son las lenguas ergativas? ¿Podéis levantar la mano? Bueno, claro, es que estamos donde estamos también, entonces aquí hemos venido estudiados de casa, ¿no? Bueno, el caso ergativo es un caso muy peculiar porque normalmente las lenguas indoeuropeas son lenguas nominativo-acusativas, ¿no? Es decir, lo importante es si el verbo es un verbo transitivo y si es transitivo, por lo tanto, va a tener un objeto directo. En muchos casos ese objeto directo se declina en un caso acusativo, ¿no? Bueno, en euskera no hay caso acusativo. Hay unas tablas infinitas de casos, pero precisamente caso acusativo no veréis. ¿Qué es el caso ergativo? El caso ergativo consiste en que cuando preguntamos al sujeto si el verbo
que va a ir con él va a ser un verbo transitivo, entonces vamos a declinar ese sujeto en el caso ergativo. Es decir, en la frase ni ananais, yo soy Ana, tenemos el verbo izan, el verbo ser, que es intransitivo en este caso, por lo tanto, declinamos yo de esta forma, ni. No obstante, si decimos, por ejemplo, Anak ni ikusinau, Ana me ha visto a mí. Claro, aquí en este caso, el sujeto es un sujeto de un verbo transitivo y ponemos esa marca de caso ergativo que, pues bueno, he querido ilustrar con esta simpática abeja. Entonces, que sepáis que en euskera hay muchas cas, entre otras cosas también por el caso ergativo. Quedaos con esto. Vamos con otra curiosidad. Esto es algo que de momento a mí me supera. Yo no he logrado todavía aprender el ica. Os voy a explicar qué es esta curiosidad, esta particularidad que me parece tan bonita del euskera. En euskera utilizamos a menudo, o bueno, se utiliza casi siempre, el pronombre zu, que podría traducirse al castellano como tú, vos, en algunas variantes que se hablan en Latinoamérica, o usted. Vale, pero existe también un pronombre que es el pronombre i, que es un pronombre que además se utiliza únicamente en casos, digamos, de estrecha relación o de camaradería. Y es bien cierto que el uso de este ica está bastante reducido, está sobre todo reducido a zonas rurales, los euskaldunberris pues nos cuesta mucho aprenderlo, luego también hay algunas personas que hacen un uso abusivo de este ica, pero bueno, sí que es cierto que está en decadencia, por así decirlo. Otra cosa curiosa de este pronombre ica, que insisto, se traduciría como tú, pero en un contexto de mayor camaradería, es que se conjugan los verbos dependiendo del género. Y además en euskera tened en cuenta que los adjetivos o los sustantivos no se declinan respecto al género, es decir, no existe el género gramatical como tal en euskera. Entonces, por ejemplo, en la frase ane, zenbat perretxikoak dauzkat, ¿cuántas setas tienes? Como ane es una mujer, terminamos el verbo en la letra K. Pero en el caso de chomin, que chomin es un nombre euskaldun típico de varón, pues lo terminaríamos con una N. Entonces tenemos esta distinción tan peculiar en género y además en una lengua en la que pues, es que no hay ningún tipo de distinción de género en sustantivos o en adjetivos. Vamos con otra parte de la gramática euskalduna que me fascina, que es el plural cercano o plural hurbilen euskera. Pongamos la frase, por ejemplo, irakasleok pazientzia behar dugu, que bueno, que qué gran verdad, ¿no? Los profesores necesitamos paciencia. Pues bien, esa marca de OK nos indica un plural cercano, es decir, yo me estoy incluyendo dentro de ese grupo de profesores. En castellano, por ejemplo, recurriríamos a repetir el pronombre nosotros, por ejemplo, para reforzar esa idea de que nosotros nos incluimos dentro de la acción, ¿no? Nosotros, los profesores, tenemos mucha paciencia. Por otro lado, pues simplemente si no nos queremos incluir dentro de ese grupo, diríamos irakaslek pazientzia behar dute. Utilizaríamos la marca EK, que en este caso además es la marca de ergativo plural. ¿Cuántos de vosotros, perdón por trataros de usted, habéis estudiado, por ejemplo, latín? Vale, entonces conocéis perfectamente el caso ablativo, ¿no? El caso ablativo y todos los usos que puede tener. Bueno, pues para que os hagáis una idea, ese caso ablativo en euskera está separado en muchos otros casos, ¿no? Es decir, pues por ejemplo, ablativo para decir de dónde, ¿no? Pero de procedencia, pero no es lo mismo tampoco el ablativo en el sentido de procedencia de dónde eres originalmente. O tampoco es lo mismo el genitivo locativo. Es decir, tenemos una riqueza enorme de toda una serie de atxizkiak o morfemas que utilizamos en el caso del ablativo, que como digo, se divide en numerosos casos. No voy a entrar en esto, pero bueno, que sepáis que ese ablativo tiene múltiples funciones. Vamos con los números también. Bueno, aquí la verdad no estoy siendo del todo fiel a esta ponencia porque sí que es cierto que hay algunas lenguas indoeuropeas que tienen un sistema parecido. Es el caso, por ejemplo, del francés. No sé si las lenguas celtas a día de hoy siguen manteniendo este sistema vigesimal. El francés lo mantiene por su sustrato celta y el euskera, me imagino que por contacto con las lenguas celtas en el periodo prerromano, obtuvo este sistema. De la misma forma que, por ejemplo, en francés utilizamos el 20 para decir 90, ¿no? Multiplicamos 20 por 4, pues ya tenemos 80 y añadimos 10 y ya tenemos el 90.
En euskera utilizamos también ese hogei, que es 20, como base, ¿no? Entonces, por ejemplo, hogei sería 20, hogeita hamar sería 30, es decir, 30 más 10, berrogei sería 2 veces 20, etcétera, etcétera, etcétera. La diferencia es que, claro, el francés, por ejemplo, lo tiene únicamente, si no me equivoco, en 80, lo tiene también 90, y ahora mismo no caigo precisamente si existe en otras cifras, pero el euskera mantiene este sistema vigesimal en todos los números, desde el 20 hasta el 100. Si echamos un vistazo, por ejemplo, al léxico, tenéis que tener en cuenta que el euskera es una lengua muy aglutinante, es decir, es una lengua que suele formar otras palabras a partir de la aglutinación, es decir, tomando varias palabras o combinándolas con morfemas para crear realidades más complejas. Y tenemos también una lengua que históricamente ha estado rodeada por muchas otras, una lengua que históricamente ha estado y está en una situación de diglosia con otras y que por lo tanto está acostumbrada a tomar muchos préstamos para realidades desconocidas, por ejemplo en el caso del pueblo vasco más primitivo, ¿no? El pueblo vasco antes del cristianismo. Tenemos por entonces este léxico protovasco que corresponde a muchas palabras relacionadas con la naturaleza, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, eguzki, sol, ur, agua, lur, tierra, zuaitz, árbol, aur, niño. Todas estas palabras se combinan con otros lexemas, con una serie de morfemas también, para crear otras realidades. Os doy un ejemplo con aur, por ejemplo. Aur, niño, aurdun, el que tiene el niño, o sea, la mujer embarazada, ¿no? Utilizamos, por lo tanto, este léxico protovasco en combinación con otros sustratos que se han incorporado al euskera y con la riqueza morfológica de esta lengua. Tenemos también un sustrato celta, por supuesto, un sustrato latino, un sustrato también de préstamos del castellano y del francés, que son las lenguas con las que el euskera a día de hoy sigue en contacto. Incluso un sustrato árabe, aunque bueno, es verdad que en el caso germánico o árabe es difícil evaluar si estos han llegado por medio del castellano o del latín. Hablando precisamente de la morfología del euskera y del sistema de sufijos o de atzizkiak, ¿no? El euskera, como decía antes, es una lengua aglutinante que funciona con este sistema de sufijos. Y estos sufijos son determinantes para su sintaxis y para su morfología. Ponemos un ejemplo con la sintaxis, precisamente con lo que acabo de decir. Si digo, por ejemplo, euskara atzizkiekin funtzionatzen duen hizkuntza bateraiatzea da, atzizki horiek erabakiak dira sintaxirako eta morfologiarako. Tenemos este sufijo en que nos marca la oración subordinada de relativo, es decir, en las lenguas indoeuropeas, por lo general, tenemos un nexo, ¿no?, que colocamos al comienzo de la oración subordinada. Se me ocurre, por ejemplo, deren o dessen en alemán. Se me ocurre, por ejemplo, no sé, cuyo en castellano. Se me ocurre, por ejemplo, qui en italiano. Se me ocurre oti en griego. Y después ponemos la oración subordinada. En euskera no. En euskera lo que hacemos es poner precisamente ese atzizki, ese sufijo, al final y no al comienzo. Y además pegado siempre junto al verbo auxiliar. Otro ejemplo, Josu esan zidan bere alaxe aterako dela. Josu me ha dicho que llegará enseguida. Claro, tenemos el atzizki, el a, que indica una subordinada sustantiva. Dijo qué, dijo eso. Obviamente también al final con el verbo auxiliar. Otros sufijos, por ejemplo, sagardoa ardoa baino merkeagoa da. En castellano diríamos, la sidra es más barata que el vino. Claro, en este caso, ese sufijo que correspondería al más del castellano, al plus del francés o al mehr del alemán, lo tenemos pegado al adjetivo. Merke, barato. Merkeagoa, más barato. Otros ejemplos. Ezin da mugitu istripu bat izan zuelako. Este atzizki, este sufijo elako, nos indica una oración subordinada de causa, es decir, porque ha tenido un accidente. Pero claro, ese porque, ese componente del porque, lo ponemos al final pegado con el verbo auxiliar. Herrire etortzeko deitzen dizuet. Te llaman para decirte que vuelvas al pueblo. Tenemos de nuevo una oración subordinada, en este caso final, que
otra vez, de nuevo, el atzizki txeko lo ponemos pegado al verbo. Vale, y vamos a abrir ahora un melón. No sé cuántos de vosotros entendéis esta expresión en castellano, pero cuando decimos abrir un melón, aparte de comer pues, esta fruta que nos viene también en el periodo estival, lo que queremos decir es que nos metemos ahora en un marrón, pero bien bueno, ¿no? Y es el paradigma de verbos auxiliares. En euskera hay muy poquitos verbos como tal que se conjuguen con sus propias formas. Son los aditztrinkoak. Y son muy pocos y muchas veces incluso se utilizan sus formas perifrásticas. En euskera, por lo general, usamos siempre formas perifrásticas y nos ayudamos del verbo izan, que es uno de los primeros verbos que aprendemos en euskera. Y tenemos diferentes paradigmas de verbos auxiliares según los componentes que encontramos en la oración. Es decir, vamos a conjugar los verbos de una forma diferente si en la oración hay un complemento directo, si hay directo e indirecto, si solamente hay indirecto. Vamos a abrir este melón. Empezamos con el paradigma nor. Ejemplo, nire amatxoa donostiako da. Una oración, pues simplemente con su atributo, ¿no? Con el verbo ser, ¿vale? Sería paradigma nor porque tenemos únicamente un sujeto y un atributo. Herriko plazan ibiltzen ziren. De nuevo, ¿no? Es un verbo pues, intransitivo, el verbo ibili, que sería el verbo caminar o el verbo ir. Tenemos este paradigma y lo tenemos en cuenta a la hora de conjugar los verbos. Vamos con el siguiente paradigma, con el paradigma nor-nork. Todo esto, por cierto, que os sonará chino, nor es la palabra en euskera para decir quién, pero quién como un sujeto intransitivo. Nork sería quién, pero sería ese famoso caso ergativo del que hemos hablado anteriormente. Entonces, si decimos nik zu kalean ikusten zaitut, te veo por la calle. Claro, nik, yo, ergativo, porque estoy viendo a alguien, entonces es transitivo. Ikusten zaitut. Ikusten, el verbo que nos da el significado, zaitut, el auxiliar, que además está conjugado en este paradigma. El paradigma de hay un complemento directo en esta oración y hay un verbo transitivo. Nik giltzak galdu ditut ikastolan. He perdido las llaves en la ikastola. No solamente conjugamos el verbo teniendo en cuenta lo que os acabo de explicar, sino que lo conjugamos también teniendo en cuenta si, por ejemplo, el complemento directo es plural o no. Entonces, por ejemplo, si yo hubiera perdido la llave, giltza, diría galdu dut. Pero como he perdido las llaves y el objeto es plural, galdu ditut. Fijaos todas las cosas y todos los procesos mentales que los euskaldunberris tenemos que tener para articular una frase correcta en este maldito idioma. Vale. Continuamos con el siguiente paradigma, que es el nor-nori. Nor ya sabéis lo que es. Nori sería, pues, este nor, este quién, pero en objeto indirecto. Un dativo, para que nos entendamos en la gramática de lenguas indoeuropeas. Claro, si decimos niri asko gustatzen zait Euskadi, me gusta mucho Euskadi, aquí lo que tenemos es un complemento indirecto, ¿no? ¿Qué es lo que me gusta? Me gusta Euskadi. ¿A quién? A mí, niri. Y vamos a poner también este zait, vamos a poner el verbo laguntzaile, es decir, el verbo auxiliar, en el esquema de nor-nori. Teléfonos deitu diguzu. Has llamado por teléfono. A nosotros, de nuevo. Ponemos este diguzu que hace referencia al esquema en el que nos encontramos, es decir, nor-nori, y que además es a nosotros. Liburuak erori zaizkizu. Claro, liburuak erori zaizkizu, se te han caído los libros. Tenemos esta marca de ZK que nos vuelve a incluir un plural, pero referido a los liburuak, a los libros, ¿no? Y ya por último, vamos al esquema que particularmente es el que más dolores de cabeza me trae, que es el esquema nor-nori-nork, que es aquella oración en la que tenemos un sujeto con un verbo transitivo, por eso es nork, tenemos también nuestro complemento directo y tenemos un complemento indirecto, ¿no? Frases del estilo, no sé, le regalé una corbata por su cumpleaños, ¿no? ¿Qué regalo? Una corbata. ¿A quién? A él. Tenemos tanto un directo como un indirecto en la oración. Ejemplo, nik zuri liburua ematen nizun. En este nizun hemos tenido en cuenta tanto que tenemos un complemento indirecto como que tenemos un complemento directo que además es singular. Y hemos tenido en cuenta también todas las personas que entran en juego en esta oración. Y ya por último, el ejemplo, baserritarrek intxaurrak saltzen dizkiete bilbotarrei.
Los campesinos venden nueces a los bilbaínos. Aquí hemos tenido en cuenta que son nueces y no una nuez, que es a los bilbaínos, es decir, el complemento indirecto es plural, y además tenemos esa marca de EK en el sujeto, es decir, tenemos un ergativo plural. Bueno, en fin, todo esto es directamente una locura. Aquí tenéis algunas de las tablas que se utilizan para consultar todas estas conjugaciones verbales con todos los esquemas que aprendemos, el nor-nori, el nor-nori-norc, el nor-norc, etcétera, etcétera. Y de verdad, si queréis aprender una lengua diferente, una lengua que os haga desesperaros y tiraros sacaros los pelos de la cabeza, de verdad, os recomiendo que optéis por el euskera, porque la verdad es que tiene una gramática que no puede dejar a ningún políglota indiferente. Y bueno, quiero dejar tiempo para las preguntas, espero que lo haya logrado. Muchísimas gracias de corazón y de verdad, insisto, estoy aquí todavía creo durante aproximadamente unos 15 minutos, así que tenemos bastante tiempo para responder tantas preguntas como pueda, así que muchas gracias. Vale, ¿cuánto tiempo dura aprender el vasco? Pues yo creo que depende de si lo quieres para potear en Bilbao o si lo quieres para sacarte el EGA, que es a lo que aspiro yo. Bueno, risas aparte, el EGA es como el certificado oficial que además se suele exigir a ciertos niveles, ¿no? Educativos o para optar a ciertos puestos de trabajo en Euskal Herria. Yo, por ejemplo, estoy estudiando un nivel B2 inicial y llevo aproximadamente 2 años y medio. Entonces, bueno, yo diría que el euskera, sobre todo si estás habituado a la dinámica de las lenguas indoeuropeas, hay tantas cosas que digamos que tienes que reestructurar en tu mente, que es una lengua que os va a llevar bastante tiempo. Aunque una vez que os acostumbréis al tema de la aglutinación, al tema de utilizar los morfemas y demás, se os va a hacer mucho menos cuesta arriba, porque sobre todo al comienzo la adquisición de vocabulario, al ser tan diferente del léxico indoeuropeo, salvando las distancias con los préstamos del castellano y del francés, pues digamos que puede suponer un gran problema. Hoy en día, ¿qué porcentaje de las palabras no son de origen vasco? Pues, a ver, yo diría que un buen porcentaje, aunque, claro, si tenemos en cuenta que muchos neologismos modernos también se han formado a partir de palabras presentes en el protoeuskera, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, el caso de cáncer, ¿no? La enfermedad. Cáncer en euskera es minbizia, dolor de vida, ¿no? Entonces cogemos estas dos palabras que ya existen y creamos un neologismo. Aunque sí que es verdad que algunos neologismos han agarrado bien en la sociedad vasca y entre los vascófonos, otros no tanto. Hay bastantes ocasiones en las que se utiliza también la palabra pues, del castellano o del francés, dependiendo en qué parte de Euskal Herria estamos. Entonces, bastante complicado responder a esta pregunta. No sé si al final la he evitado. ¿Qué recursos de aprendizaje recomiendas para alguien que no está en el País Vasco? Pues yo lo que diría es que para empezar necesitáis un tutor, necesitáis un profesor, porque de verdad es una lengua que para coger el toro por los cuernos de verdad necesitáis a alguien que os acompañe en esta ardua tarea, y yo, por ejemplo, tomo clases semanalmente. Si pensáis ir a vivir a cualquier parte de territorio vascófono que esté en España, la verdad es que está muy bien montado porque el gobierno vasco da muchísimas facilidades a personas de fuera para que aprendan euskera por precios prácticamente ridículos. Entonces es mucho más sencillo. Pero sí que es cierto que los contenidos en internet y demás están muy limitados. Entonces yo lo que recomendaría es haceros con un buen manual y haceros con un buen profesor. ¿Tienes problemas para distinguir diferentes dialectos del euskera? ¿Hay alguno que no entiendas o que entiendas mejor que los demás? Pues yo, por ejemplo, curiosamente, al contrario que muchos euskaldunes de pura cepa, no como yo, no me cuesta tanto entender ciertos euskalkis de Iparralde, es decir, del País Vasco francés. Sobre todo si es de la zona de Lapurdi, ¿no? Es de la zona más pegada a la costa, pero quizás porque estoy más habituado también porque escucho una radio vasco-francesa, entonces a lo mejor estoy más habituado, pero
suele dar ciertos problemas este euskera de Iparralde, para incluso los propios euskaldunes de Hegoalde. Yo, personalmente, el que me cuesta más, por ejemplo, es el vizcaíno. El euskera vizcaíno me cuesta a horrores y ahora, en concreto, sí que estoy aprendiendo algunas diferencias. Os pongo alguna diferencia, ¿no? El verbo auxiliar transitivo de primera persona en guipuzcoano es det, que es lo que diría yo muchas veces. En batúa, en unificado, es dut, pero en vizcaíno sería dot. Entonces, yo personalmente el vizcaíno lo encuentro más difícil, pero es verdad que, sobre todo la gente que aprendemos el euskera, tendemos a hablar en un euskera mucho más estándar o mucho más batúa. ¿Sigue existiendo discriminación contra las personas que hablen estos idiomas? Si por el euskera te refieres, bueno, yo diría que en general por todas las lenguas cooficiales y las lenguas que no tienen estatus cooficial, como son también el aragonés y el asturiano, sí. Desgraciadamente, aunque sean lenguas cooficiales, que estén reconocidas en los estatutos de autonomía, que estén reconocidas en su uso en la administración, en la educación, etcétera, al fin y al cabo vivimos en una situación constante de diglosia. En el caso del euskera, también por la propia particularidad que tiene, su aprendizaje y su dificultad, hay una buena parte de la población no autóctona pues que no lo ha aprendido y que además no lo va a aprender por muchas facilidades que se les den. Entonces sí, yo creo que sí que hay ciertos casos o bastantes casos de discriminación un poco más indirecta, por mucho que los derechos de la lengua vasca y de los euskaldunes estén plasmados en la ley. Y ya, bueno, Francia ya es un caso aparte porque en Francia directamente ni se permite la educación pública en euskera y se tiene que recurrir a las ikastolas, que son centros concertados o privados. Entonces, allí el euskera está mucho más marginalizado, la verdad. Zein da zure historia euskararekin eta zergatik hasi zenuen gipuzkera eta ez euskara batua? Vale, ya está la traducción, perfecto. Pues, a ver, en mi caso no es que yo haya escogido el guipuzcoano y tampoco os penséis que hablo un guipuzcoano como si fuera yo de Oñati. Quiero decir, tengo ciertas trazas de guipuzcoano cuando hablo, pero tampoco es eso. Yo estoy estudiando euskera batúa. Y de hecho, sé perfectamente que personas que ya tienen un cierto nivel de euskera y que desean aprender otros euskalkis lo tienen bastante difícil porque no hay tantos recursos. Incluso, por ejemplo, en la escuela pública, con el modelo educativo en euskera, en el que se supone que se debería de tener una base de euskalkis y demás, no se suele dar muchas veces, ¿no? Yo creo que también hay muy pocos manuales que se dediquen al estudio de los euskalkis, a excepción del vizcaíno, que yo creo que es el que más se ha estudiado y del que hay más bibliografía. En mi caso es más que nada porque mi contacto con Euskadi está más en Donostia, y claro, Donostia es la capital de Guipúzcoa, pero no es porque lo haya cogido por un gusto particular. La ortografía y la pronunciación de las letras parecen bastante al castellano. ¿Por qué? Pues yo diría que es al revés, que es la pronunciación del castellano la que se parece a la del euskera, y me explico. El castellano, al fin y al cabo, es un dialecto del latín vulgar que nace en lo que hoy en día es Burgos, La Rioja, partes que por aquel entonces eran territorio vascófono, bilingüe, en el que se compartía tanto el euskera como ese latín vulgar que empezaba ya a ser algo más parecido a lo que es el castellano. Y el castellano tiene ese sistema de 5 vocales, un sistema muy simple si lo comparamos con otras lenguas romances, precisamente por ese sustrato vasco. Entonces, a lo mejor es más bien el castellano el que se parece al euskera y no al revés. Mucha gente se beneficia de las becas concedidas por el gobierno catalán para estudiar su lengua. ¿Existen tales incentivos también para estudiar el euskera? Pues sí, o sea, por ejemplo, a mí me consta que, por ejemplo, funcionarios que todavía no han podido aprender el euskera tienen incluso derecho a tomarse una excedencia y dedicar un tiempo en un euskaltegi público y tienen una educación en euskera de calidad para poderse sacar sus certificados de euskera. Si aquí quien no aprende es porque o no quiere o porque está orgulloso de su ignorancia. No será por precisamente falta de becas o falta de programas, tanto gubernamentales como no gubernamentales. En el caso del euskera, no sé tanto si existe este voluntariado por la lengua, que existe mucho en Cataluña, ¿no? De estoy en el tren, me pongo una chapita de estoy dispuesto a practicar el catalán contigo. No sé hasta qué punto esto existe en Euskal Herria. Y en Euskadi existe una cosa que se llama korrika, que de verdad lo tenéis que buscar porque es algo flipante. Es una carrera popular que se hace por las diferentes provincias de Euskal Herria,
para obtener dinero para financiar la educación en euskera y para dar visibilidad a la educación en euskera. Entonces, becas e iniciativas privadas, a ver las haylas. Vale, ¿cómo se dice? Gracias por esta presentación interesante en euskera. Pues, eskerrik asko presentazio hain interesgarria honengatik, creo, a lo mejor me vais a corregir, pero creo que se dice así. ¿Por qué el vasco, siendo un idioma no relacionado con el español, suena como una versión alternativa de español que no puedo entender? Había un préstamo de acento. Bueno, yo creo que esto lo acabo de responder ya. Aunque tendríais que escuchar a alguien de Iparralde, a alguien del País Vasco francés. Entonces es que os sonará a francés. ¿Los vascohablantes de España y los de Francia tienen ellos alguna forma de cooperación en el ámbito lingüístico? No sabría muy bien responder a esta pregunta. También es verdad que el euskera está en una situación bastante floja en Iparralde, en las provincias vascófonas francesas. Entonces, no sé hasta qué punto hay nivel de cooperación en materia lingüística. Tened en cuenta también que mientras que en el Estado español existen dos comunidades autónomas vascófonas, que son la Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad Autónoma Vasca, que están con muchas competencias políticas, por supuesto en materia de educación o de materia lingüística, Francia es un país altamente centralista. Entonces, ya en ese sentido no puede haber cierta cooperación interregional. Sé que en otros aspectos como el económico sí que hay cierta cooperación, ¿no? Por ejemplo, existe una región europea que abarca, por ejemplo, partes del País Vasco español y del País Vasco francés, con proyectos incluso de infraestructuras como es, por ejemplo, el tren Topo. Pero ya en el ámbito lingüístico creo que se reduce más a una cuestión más pues eso, privada, como es, por ejemplo, la corrica. Do verbs work like that in all dialects? Yeah, actually they work that way in all dialects. It's just that you have to learn many more suffixes. So those suffixes are just for Euskara Batua, just for Standard Basque. So I'm not really getting that much into the conjugation of verbs in all the dialects, because I first have to deal with Standard Basque, with Euskara Batua. But yeah, you would definitely have to learn new suffixes. Hay unos cursos subvencionados también por el gobierno navarro para que los nuevos llegados aprendan el idioma. Depende, claro. Navarra también es una región bastante más compleja porque, además, según su estatuto de autonomía, está dividida en 3 regiones. La zona vascófona, más al norte, donde predomina el euskera, la zona mixta y la zona directamente en la que ya el euskera es que no es que sea residual, es que ha sufrido históricamente un retroceso muy importante y no se habla e incluso hay cierto rechazo. Entonces yo diría que dependiendo un poco de dónde estés. Ahora bien, si te vas a vivir a Iruña, a Pamplona, puedes estudiar perfectamente euskera en la Escuela Oficial de Idiomas sin ningún problema, puedes matricular a tus hijos en el modelo en inmersión lingüística, en ese sentido no hay ningún problema. ¿Has escuchado alguna similitud entre el euskera y el japonés? Pues, a ver, obviamente estos son falsos cognados, ¿no? Es decir, claro, es el dilema que tiene el euskera, ¿no? De decir, no, es que está emparentado con el georgiano. Ya, bueno, porque hay 4 coincidencias, pero que es que pueden ser perfectamente fruto de una casualidad. Y ahora mismo no caigo en el caso del japonés, pero sí que vi hace poco un post de Instagram que ponía esta curiosidad de algunas palabras que eran exactamente igual en euskera que en japonés, pero obviamente no tienen absolutamente nada que ver y se debe a una mera coincidencia. Los diferentes dialectos son muy distintos, se entienden entre ellos. El problema que existía con el euskera era esa gran fragmentación de dialectos entre los euskalkiak. Y de verdad eso puso en grave riesgo el hecho de que el euskera pudiese utilizarse en la administración pública, en la educación, para fines mayores que no fuera únicamente el ámbito familiar. Sí, había un problema de inteligibilidad muy importante y, por ejemplo, yo creo que con el País Vasco francés hay un problema súper importante. Entonces, yo diría que, de nuevo, depende, porque es al fin y al cabo un continuum, también depende de la cantidad de tiempo que hayas pasado con hablantes de otros euskalkiak, si siquiera has estado en contacto con personas que hablan euskalkiak o te limitas únicamente al batua. Entonces, pues bueno, son muchos factores, pero sí, por ejemplo, yo el vizcaíno es que me cuesta horrores. Una persona que hable vizcaíno me cuesta muchísimo. Zein ona da Google Translate euskaraz? Ba, bueno, ba oso gaizki da. Kakandia da, egia esateko. Tened en cuenta también que Google Translate
es un sistema que, aparte de que pues bueno, funciona con coincidencias, ¿no? Que vienen de una gran serie de corpus de muchos textos bilingües con los que se ha alimentado el software de traducción automática, aparte de que tampoco hay tantos textos en euskera como para enriquecer el sistema, el problema también es que todo pasa por el inglés. Entonces, claro, teléfono escacharrado por completo. Yo obviamente soy traductor profesional, entonces a lo mejor estoy tirando piedras sobre mi propio tejado. Pero, por ejemplo, el traductor automático que a lo mejor para cosas muy pequeñitas funciona un poquito mejor es el traductor neuronal de Eluyar, que Eluyar es el diccionario principal vasco-castellano o también con otras lenguas como el inglés, pero bueno, Google Translate la verdad es que es terrible. De todas formas, hago un llamamiento para que, si necesitáis traducir cualquier cosa, no pongáis vuestros documentos en manos de una inteligencia artificial, ya no únicamente por el resultado catastrófico y las consecuencias, sino también porque a saber qué están haciendo con los datos de ese documento. Origen del español como pidgin vasco, causa de su adopción como lengua vehicular. No entiendo esta pregunta, ¿alguien me la puede reformular? Parecido a lo que decías antes, se dice que el vasco se parece al castellano, y es que en realidad el castellano se parece mucho al vasco, porque el origen estaba donde decías, en esa zona norte, el latín reproduciéndose a lo siguiente a través del vasco. Bueno, básicamente Iñaki acaba de repetir lo mismo que dije sobre el sustrato vasco, ¿no? En esta zona donde nació ese protocastellano. He oído que el euskera y el georgiano son lenguas hermanas. ¿Qué dices sobre esto? Pues curiosamente, yo creo que también es por este afán de buscar ese parentesco entre el euskera y alguien, ¿no? Para que el euskera no esté solo, el pobrecillo. Y precisamente en este afán a veces se realizan ciertas burradas científicas, ¿no? Como... es decir, pasarnos un poco el método científico por donde todos vosotros sabéis y decir, vale, mi teoría ad hoc es el vasco y el georgiano están emparentados. Ahora, voy a buscar todas las coincidencias posibles para demostrar esta hipótesis, ¿no? Cuando el método científico obviamente no funciona así. Bueno, esto se ha hecho con el euskera y el georgiano y claro, es que no se puede llegar tampoco a ninguna conclusión, más que nada porque el método comparativo tiene un límite y es que no puedes tirar eternamente hacia atrás en el tiempo. Y en una lengua preindoeuropea como el euskera es que es complicado. O sea... claro, no sé si hallazgos nuevos, como por ejemplo el caso de la mano que ha aparecido recientemente en Navarra, nos van a decir algo sobre, yo qué sé, la supuesta relación entre el vasco y el íbero, por ejemplo. Vete tú a saber, pero bueno, al fin y al cabo son paparruchas, son teorías un poco también sin fundamento científico. Vete tú a saber. Yo creo que a mí me parece súper bien que Bilbao y Tbilisi, por ejemplo, sean ciudades hermanas, que es una cosa que yo creo que salió un poco por esto de la supuesta relación entre el euskera y el georgiano. Está bien siempre estrechar lazos de amistad con otros pueblos, pero de esta teoría no hay nada confirmado y me temo que precisamente la belleza del euskera radica en esto, ¿no? Que no vamos a saber absolutamente nunca de dónde viene. ¿Has intentado hablar euskera con ChatGPT? Bueno, ChatGPT, para empezar, es un proyecto de inteligencia artificial que está muy centrado en el mundo anglosajón, es decir, los outputs o los resultados que te puede dar en otras lenguas aparte del inglés ya distan bastante de ser muy buenos. Entonces, imaginaos ya, por ejemplo, en el caso del euskera. Lo he intentado, pero la verdad los resultados de momento han sido horribles. Sí que es verdad que España está intentando dar realizar ciertos avances en materia de inteligencia artificial, pero, por ejemplo, en los proyectos en los que se contempla un ChatGPT a la española, las partidas presupuestarias dedicadas a las lenguas cooficiales, dedicadas en concreto también al euskera, son ridículas. Entonces, para ver la inteligencia artificial hablando perfectamente euskera, habrá que esperar todavía. Galderarik ez, eskerrik asko.